Muy buenas noches, Maxi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien. Bueno, como siempre, días muy vibrantes, ¿no? Porque el gobierno tiene que planchar el dólar hasta la elección, objetivo número 1. 2, está con una campaña donde va al territorio y con un discurso muy confrontativo y encuentra del otro lado, en algunos casos, actos de violencia, como lo que vimos ayer en Lomas de Zamora, o hoy mucha tensión también en Corrientes. Y 3, encapsular el caso español, ¿no? El presidente dice, esto es una operación política de la casta, que como se mueve siempre la casta, quiere detener el cambio de la Argentina, ¿no? Hoy, frente a los empresarios, ese fue el discurso del presidente. Sí, un cambio respecto de cómo arrancó, ¿no? Porque había arrancado con una idea de, bueno, esperaron, callaron un tiempo largo, claro, miraron cómo repercutía, y en la medida que fue creciendo, porque la verdad es que fue creciendo no solo en el círculo de donde surge esto, que puede tener una intencionalidad, claramente eran audios filtrados, editados y demás, pero después con la primera decisión, que fue sacar a Spagnuolo, que era hasta ese momento una de las personas con, hoy lo decías, con mayor cantidad de visitas, Olivos, las cuantificaste más de 30, ¿no? En los fines de semana. Sí. Con eso era demasiado cercano como para ignorarlo. Y ahora también parece un poco simple, o de simplificación, el tema de decir que es una cuestión solamente de cuestión de uso político, porque la justicia lo que está investigando no son los audios, sino directamente las contrataciones. Las contrataciones están ahí. En el área particular del Andis y el foco puesto en la droguería suizo-argentina por los supuestos vínculos con el clan Menem, ¿no? Con Lule Menem. Y hoy hizo mucho ruido la nota en La Nación de Hugo Alconada Mon, ¿no? Donde dice que evalúa a Spagnuolo presentarse como arrepentido, que está en una situación muy difícil, que teme por su vida. Y Spagnuolo, ahora lo va a contar Pablo Fernández Blanco, Hugo Machiavelli, que presenta abogados en la causa, pero hasta ahora no da indicios de cómo se va a mover, ¿no? Y eso tiene de alguna manera en vilo a todos, fundamentalmente al gobierno. Sí, porque primero le quisieron dar como una ayuda abogados cercanos al gobierno. Recordemos que él es de profesión abogado también, y vio ahí cierta intencionalidad, al menos eso decían fuentes allegadas a Spagnuolo que hablaron con Hugo Alconada. Veía cierta intencionalidad porque decía, bueno, no están claros los roles hoy, y la posibilidad de que él se presente como la figura de arrepentido, que es una figura que nos suena mucho, sobre todo de cara a lo que ocurrió con Cuaderno de las Coimas, también es un tema que seguían con cierta atención al gobierno, y también apareció esta figura que algunos esgrimían hoy de, cuidado si es traidor, la palabra no solo soplón o bocón, como lo planteaba Hugo en su texto, sino ¿qué significa alguien que tiene tanta llegada, tanta confianza, que forma parte de un círculo tan íntimo, que pueda convertirse eventualmente en arrepentido? Sabes que en un ratito vamos a hablar con Marcela Pagano, que obviamente apunta directamente a Martín Menem y a Lule Menem, pero también Pablo Fernández Blanco va a contar lo que está pasando con la causa de la obra social de los peones rurales, de Osprera. Que es otro foco que aparece. Claro, donde hay un interventor desde el año pasado, fines del año pasado, del gobierno, y donde se apuraron pagos a la droguería suizo-argentina, supuestamente con vínculos, según denuncian Pagano y el propio Spagnuolo, con vínculos con los Menem. Y, por ejemplo, se le adeuda al Garraham. Es decir, Osprera es el tercer deudor del Garraham, y una deuda de 1.500 millones de pesos, y no se ha ejecutado esa deuda, no se ha pagado. Y en cambio, las facturas de la droguería suizo-argentina se han pagado aceleradamente. Entonces, un rato vamos a poner foco ahí. Como vos decís, más allá de los audios españoles, esto abre una caja de Pandora desde el punto de vista de las contrataciones del sector público, ¿no? Insisto, más allá de lo que dice Spagnuolo respecto a Lule Menem y sobre todo a Karina Milei, ¿no? No, y a nivel también el tema, porque a veces, viste, uno, como ahora estamos por el camino de las coimas, no hay que dejar de recordar que, por ejemplo, una figura como Luis Juez, que tiene muy buena llegada con el presidente, que tiene muy buena relación y demás, toca este tema desde la arista personal, sí, de tener en la familia una hija con situación de discapacidad, con lo cual, aparte de todo lo que es coimas, aparte del contexto en el cual no hay plata, aparte del contexto en el cual se pone límites a los gastos, a todos los gastos, encima se suma
que es en una causa tan sensible como tiene que ver con la discapacidad. Dos cosas quiero mostrarte. Te voy a mostrar en unos minutos a Caputo hoy en el stream Carajo y demás, echando obviamente toda la culpa de la suba de la tasa de interés a la oposición, al riesgo Cuca, pero también desmintiendo versiones de renuncia y diciendo que está todo bien con Milei. Pero escuchá, hoy el presidente, justamente frente a los empresarios en el CICIP, se ha apoyado mucho el presidente los últimos días en Eduardo Ornequian, ¿no? Estuvo en Corporación América, ahora el CICIP. Ornequian es el gran impulsor de ese foro empresario. Y bueno, y el gran empoderado es Guillermo Franco, un hombre que viene de Corporación América. El gran empoderado, el que tiene hoy, está en el eje del centro político del gobierno de Milei. Pero mirá lo que decía Milei respecto a la operación política que dice que está detrás de los audios de Españolo. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante. ¿Escuchaste que lo resaltamos? Dice que la casta tiene ahora la metodología de infiltrarse, difamar. El presidente dijo, vamos a denunciar a Españolo en la justicia y que la justicia determine. No sé si va a ser una estrategia del gobierno respecto a que Españolo es en última instancia un infiltrado de la casta. Es raro, ¿no? Digo, porque... Pero escuchaste No, lo dice, ¿eh? Es parte del racional nuevo y también infiltrado de la casta, que cuál sería en este caso la casta. Es quien se lo presentó, como en un momento, viste, se hablaba después, Esper dijo, yo no lo presenté, Villarruel dijo, yo no lo presenté, Guillermo Franco dijo, me rectifico respecto de que la vicepresidenta lo había presentado, pero un dato adicional respecto de este triángulo que vos planteabas. Por un lado, Eduardo Ornequian como figura protagónica, Guillermo Francos, y la tercera punta de este triángulo es Bettina Bulgeroni, claro, que es el jefe hoy dentro de CICIP y a su vez la amiga del jefe, cuando nos referimos a Karina Milei, que hoy era la principal anfitriona de este encuentro donde el presidente jugaba más que de local. Sí, una parte del establishment económico que le da y le brinda un apoyo muy importante al gobierno de Javier Milei. Yo pensaba que si el presidente habla de que la casta infiltra, la verdad que es un gobierno que se ha construido con muchos dirigentes de segunda línea que vienen del masismo, del peronismo, de distintos sectores. Hasta Scioli, ¿no? Bueno, pero no solamente Scioli. El propio Guillermo Franco viene también de administraciones, estuvo con Scioli, estuvo con Alberto Fernández, pero después hay mucha segunda línea y me parece que ahí empieza a haber la desconfianza del fuego amigo, ¿no? Es que también es un gobierno de tan pocas personas, digo, sí, llegaron al poder, él lo dice en el libro de Ezequiel Burgo y de Juan Carlos de Pablo, que no pensaba que llegaba presidente, que no creía que se iba a dar que llegara presidente, con lo cual, tras que era un grupo muy chico, cuando lo amplían, y en definitiva caes en los que manejan. Claro, y por eso alguien como Españolo, que accede a la intimidad presidencial, estar horas y horas ahí con el presidente de Olivo, después salta y nadie sabe si hay un vínculo para tender un puente. Y nadie sabe bien a quién responde. Hoy Españolo, ¿no? Es que tampoco lo conocían, que ese es otro mito instalado, ¿viste? Que hay quien dice, no era muy amigo del presidente. No, era de la última época, lo conocía mucho por esta pasión de los domingos que compartían, que no sé, realmente no sé cuán melómano es el señor Españolo, pero digo, la realidad es que era un amigo del último tiempo, no era un amigo de la vida. No, pero bueno, también hoy dijo Guillermo Franco, ¿no? Dijo, bueno, tal vez el presidente se confió y no debió haber confiado en Españolo como confió, sí, porque verdaderamente hay horas y horas de compartir esas tardes el domingo en Olivos con Españolo y el presidente. Mirá lo que dijo Caputo.
obviamente reconoce Caputo, Bausili, el presidente del Banco Central, de que estas tasas de interés exorbitantes para frenar el dólar van a tener un impacto en el nivel de actividad, lo atribuye a lo que está pasando en estos días rumbo a la elección, pero también salió a desmentir, dice, las operaciones respecto a una supuesta versión de renuncia. Generar peleas entre nosotros y en particular conmigo. En mi caso es directamente cómico. Ya es cómico porque no es que yo pude haber discutido con los chicos y demás cosas. No discutí ni siquiera una vez en 18 meses con el presidente, ni una. Siguen jorobando con eso, con el tema de que nos peleamos, que yo me voy y demás. Ayer fue esto. Pero ya está. Bueno, esto es para que cuando escuchan eso directamente les contesten con esto. Lo mismo trataron de hacer con el equipo, digamos, sí, que alguien dijo en off que tratando de crear algún conflicto. Primero, este equipo no habla en off, porque yo, o sea, ahora me hago cargo, yo les tengo prohibido hablar en off. A ver si podemos tomar ahí la captura de pantalla del celular, porque muestra el tono con el cual, la verdad, hay una muy buena relación. Mira, te quiero, Toto, sos lo más de lo más, ¿no? Lo más de lo más. Es decir, espalda con espalda y corazón. La verdad es que... Cajallo también, espalda, sí, espalda con espalda. Vamos, bueno, y corazoncitos colorados. ¿Por qué está diciendo esto Caputo, de los rumores? Porque es cierto que se filtraban rumores, pero... En este caso, digo, lo que dicen es que en los bancos, sí. Esto es un rumor que apareció del sistema financiero, los bancos, que esta es versión de los bancos, no es de otro lado, está identificado en distintos gerentes de los bancos, que dicen que los que aplicaron el cambio de las LEF y todo este terremoto financiero que hubo en el último mes y medio, dicen los bancos que Caputo y Bausili les habrían contado que fue una idea de Milei y no del equipo económico, y que el equipo económico lo defiende a regañadientes. Pero esta es una versión de los bancos, que nadie le dio demasiada entidad, porque vino exclusivamente de los bancos, están muy enojados con las últimas medidas. Y hoy en el gobierno, también hay que decirlo, es como todo en este capítulo, tanto el Ministerio de Desregulación, como el Ministerio de Economía, como el propio presidente y demás, están enojados con los bancos también. Entonces, hay una guerra de comunicaciones donde concretamente lo ven desde el gobierno como una operación de los bancos, con los cuales vienen teniendo bastante ruido en el último tiempo. Y un dato adicional, esa relación, la verdad, hoy por hoy, esto puede cambiar el tiempo, no parece tener ningún tipo de grieta. Me refiero al presidente de la Nación con el ministro de Economía, con su titular del Banco Central, que estuvo esta semana en la comida de UDESA de recaudación, y planteaban ahí en Vox Populi la buena relación que hay entre los tres. Es que espalda con espalda, más allá del tema de las LEF y las cuestiones técnicas, que el equipo económico dice, no, es una medida nuestra, no es que la impuso el presidente y nosotros no estamos de acuerdo. Más allá de eso, está claro que hasta la elección del 7 de septiembre, que es ahora, falta poco más de una semana, y hasta el 26 de octubre, el gobierno va a hacer todo para estabilizar el tipo de cambio, está actuando fuerte en futuro, con la tasa de interés, sea lo que sea, como dice Arriazu, cueste lo que cueste, para la economía real, para la actividad, porque la prioridad es estabilizar la inflación y el dólar de acá a la elección. Totalmente, así que es parte de lo que viene, Maxi. José, gracias, como siempre un gusto. Lo mismo. Gracias. Bienvenidos a Hora 23. Como decíamos, 3 prioridades de Milei y del gobierno rumbo a la elección. Dólar totalmente anclado con altísimas tasas de interés de acá al 26 de octubre. Ya vamos a estar analizando qué está pasando con las encuestas y cómo está el gobierno para la elección del 7 de septiembre y después para octubre. Número 2, Milei en el territorio, lo que pasó en Lomas de Zamora, hoy con Karina Milei y Martín Menem en Corrientes, con un discurso de confrontación total, kirchnerismo nunca más, y del otro lado, bueno, mucha tensión, en algunos casos violencia, y esto tal vez se repita de acá al 26 de octubre. Y el tercer punto clave es encapsular el caso Españolo. Una operación de la casta, bajarle, sacarlo de la conversación pública, bajarle los decibeles y de alguna manera mostrar que es una operación política de un sector de la política que está contra el gobierno. Arrancamos con este disparador y nos metemos de lleno con las novedades. Se presentó
Los abogados de Españolo no sabía hasta ahora nadie quiénes eran, lo va a contar ahora Hugo Machiavelli, los abogados de Españolo en tribunales, y además hay novedades sobre el celular de Españolo y sobre la máquina de contar billetes del abogado íntimo hasta hace poquito del presidente. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta. En fin, yo digo, no, obviamente, si el presidente confiaba en esa persona, no debió haber confiado, claramente. No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Nunca se lo presenté al presidente, eso es falso. El que dice eso miente. Deliberada, por supuesto, porque estamos en campaña. No conocemos a estos muchachos, estamos en campaña. Soy el candidato que lidera la Libertad Avanza, la principal elección que tiene la Argentina este año, que la provincia de Buenos Aires. Conozco ese jueguito. Bueno, ya estamos con Delfina Galarza, con Hugo Machiavelli, con Pablo Fernández Blanco. Se suman Hugo Aime y el diputado Oscar Agos Carreño, que es diputado nacional de Encuentro Federal. Bueno, hoy hizo mucho ruido la nota de Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Ahí está. Españolo dice que el gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida. Bueno, jueguen acá toda la información que hay de último minuto y novedades en la causa Españolo. Bueno, el gobierno claramente puso a Españolo como parte del problema, no como parte de la solución, por el problema que le trajo, y también trata de encapsularlo como responsable de posibles hechos de corrupción. De algún modo, como se dice en la jerga, le soltó la mano, o en todo caso lo culpa de haber dicho mentiras. Incluso dijo el presidente Milei algo similar ayer con Abigail Olivero. Hoy, obviamente, la nota de Hugo Alconada trae repercusiones porque, claro, avanza la investigación, ya están peritando el celular de Españolo, llegaron parte de los materiales, los audios, están analizando los contratos, entonces se siente atemorizado, se siente solo y rechazó los abogados que le puso el gobierno y presentó los suyos. Ignacio Radazulce es uno de ellos y el otro también es del estudio jurídico Aranguren. ¿Para qué? Para ver la causa, para ver las pruebas que hay en contra. ¿No son conocidos en el ámbito judicial? No son tan conocidos, al menos, ¿no? No son de la jerga habitual de Comodoro Pi. No están identificados como cercanos al gobierno, pero tampoco como identificados con algún sector de la oposición política. No te diría en ese sentido, no son de los más conocidos, pero bueno, obviamente uno no tiene el radar sobre todos los estudios. Es un estudio importante claramente y ahí es lo que va a intentar ver Españolo, cuáles son las pruebas y finalmente a lo que es casi inevitable será llamado indagatorio y veremos cuando le muestren las imputaciones en su contra, veremos cuál es el temperamento, ¿no? Si finalmente en algún futuro, cercano, no tan cercano, puede acogerse a la famosa figura del imputado colaborador. Sí, y a raíz de eso vamos a ver la estrategia del gobierno que por estas horas está evaluando denunciar a Españolo. Lo cierto es que todavía no podría hacerlo bajo la figura que están evaluando y sobre todo la que quiere el presidente Maxi, después de que recién Hugo hablaba de las declaraciones del presidente ayer, donde dijo Españolo miente, lo vamos a llevar a la justicia para probar que miente. Estas fueron las declaraciones que dio a La Nación Más. Bueno, por estas horas se está evaluando esta alternativa. De hecho, hay una nota de nuestra enviada en Casa Rosada, Maya Jastre Blanqui, que lo que dice es, a ver, si bien esta es la estrategia, por supuesto, Españolo tendría que, dar cuenta de los audios, porque si bien se está evaluando la figura de calumnia, tendría que decir, bueno, dar cuenta de que él es la voz detrás de estos audios, que al momento todavía no tenemos esa certeza, ¿no? Entonces, bueno, el Casa Rosada sigue muy, muy de cerca esto para ver si avanza con esta cuestión. Tiene problemas por todos lados Casa Rosada, ¿no? Hay que decirlo, tiene problemas con todos lados porque no encuentra una figura legal para hacerle una demanda a Españolo. Esto de calumnia, no tiene nada, porque no es que él abiertamente dijo en público Karina Milei roba. Eso sería calumnia o injuria, calumnia sobre todo.
esto no pasó, a él lo grabaron en principio ilícitamente, con lo cual ahí no entra. Esto por un lado. Por otro lado, con respecto a lo que decía Hugo al principio, el gobierno está tratando de encapsular el problema, me parece lógico desde el punto de vista político. No lo está logrando porque todos los días, periodísticamente, surge información nueva. Ahora, Maxi, en un ratito contamos qué pasó con Guatre, qué pasaron con los pagos, por qué se le paga primero a Suiza o Argentina antes que al Garrahan. Es decir, este tema todavía tiene un rato. Hay que ver si la banca el gobierno o no. Prera, que es la obra social en otra causa judicial intervenida por el gobierno, la de peones rurales, que ha acelerado pagos para cancelar deuda con la droguería suizo-argentina. Pero no le pagaba el Garrahan. Supuestamente, según Españolo, vinculada con los Menem, ¿no? Con Lule Menem. Y eso está en otro expediente judicial. Está la diputada Marcela Pagano. Marcela, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás? No, Maxi, gracias a vos y a todo tu equipo por el espacio. Bueno, Marcela, a ver, vos saliste muy fuerte ayer en la Cámara de Diputados y venís con una denuncia fuerte respecto a los Menem, ¿no? A Martín Menem y a Lule Menem. Y por su parte, el gobierno apunta que vos habrías sido una de las que filtró el audio o las que armaron el audio, ¿no? Tengo entendido que eso, no sé si lo dijo Guillermo Franco en alguna reunión con periodistas en Casa de Gobierno. Acabas de dar un dato. Yo solamente lo había escuchado de Lemoine, pero gracias, me viene bárbaro. Porque empiezo, digamos, comentándote que lo que yo le pregunté al jefe de gabinete básicamente me lo reconoció. Me reconoció que tiene básicamente el jefe de gabinete bajo su mando una agencia de inteligencia paralela. Algo que yo no me explico, porque de hecho desde el Congreso hemos apoyado lo que había pedido el gobierno de tener mayores recursos a disposición de la CIDE. Reconoció que tiene a José Luis Vila y a Víctor Hugo Armelino, entre otros agentes que también mencioné en mi exposición, contratados bajo su ala, asesorándolo al jefe de gabinete. El currículum de estas personas tiene casi como única expertise ser agentes de inteligencia, no de tamaño menor, aquellos que leen o analizan información, sino los pesos pesados de la contrainteligencia del país. De hecho, José Luis Vila fue la mano derecha del doctor Oscar Pardilli cuando este estaba al frente de la AFI, en el gobierno kirchnerista. Qué contradicción, porque ayer Guillermo Franco también dijo, al comienzo de su exposición en el Congreso, que todo esto de la causa de la corrupción o presunta corrupción de los fondos del Andis era un armado del kirchnerismo para darle un golpe institucional al presidente Javier Milei. No se entiende cómo él tiene a funcionarios de inteligencia del gobierno kirchnerista metido en su jefatura de gabinete. Y además va en contra de la ley de inteligencia del país, así que debería explicarnos no la expertise, porque él reconoce que lo tiene contratado, por ejemplo, José Luis Vila, y habló que estuvo unos años en Washington, sí, claro, fue un enlace con la CIA. Es un peso pesado, un alto vuelo. Yo seguro que es uno de los número uno en materia de inteligencia, y él lo halagó. Yo no estaba cuestionando la idoneidad de esta persona, no es algo personal. Yo me pregunto para qué necesita este tipo de asesores. ¿Pero qué está sugiriendo con eso? ¿Está sugiriendo de que no entiendo la conexión, digamos, porque Guillermo Franco dijo ahí mismo que tiene a José Luis Vila, porque es alguien muy reconocido en el ámbito de la inteligencia y de la seguridad, vinculado con la seguridad nacional. ¿Qué está sugiriendo? ¿Está sugiriendo hay alguna vinculación de eso con los audios de Españolo? Y por alguna razón lo necesitaba el jefe de gabinete. ¿Para qué necesita inteligencia propia? Y además es una persona sumamente seria, así que yo supongo que por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero no le corresponde, ¿eh? La ley no lo permite, en Argentina es muy claro. A menos que me digan que ahora lo asesora, como viajó mucho en materia de casi de Cancillería, de ceremonial y protocolo, pero eso sería tomarnos el pelo y tomarnos de tontos. Ahora, yo sugiero lo que es. José Luis Vila fue la persona que echó en su momento a un agente en el medio de la puja por qué pasaba con Nisman, a un agente de inteligencia que luego dicen que fue contratado por Caputo, no lo sé, en la CIDE, y creo que esto es una guerra de espionaje. Creo que sí. Marcela, más allá del origen de la difusión del audio, vos sos muy tajante
y ya venís hace rato apuntando contra Martín Menem y contra Lule Menem. ¿Es una cuestión personal? Vos decís que esto trasciende la ANDIS, la Agencia de Discapacidad. ¿Y qué vínculo haces con la droguería Suiza Argentina y los Menem? Bueno, por partes. No tengo nada personal, pero sí yo tengo la coherencia de mantener mis convicciones, las mismas que me hicieron meterme en política, ¿no? A venir a hacer las cosas de una manera distinta. ¿Cómo es hacer las cosas de una manera distinta? Lo que dijimos en campaña, invertir el orden de la prueba. Funcionario sospechado de corrupción, funcionario apartado, que demuestre lo contrario, que demuestre su inocencia y en todo caso después vuelve a sus funciones. Mientras tanto afuera de la toma de decisiones. Yo pongo mi celular a disposición, ya que me cuestionan a mí, me quieren involucrar y están viendo a quién le ponen el cascabel, a qué gato le ponen el cascabel, ¿no? Como dice el refrán. Yo pongo mi celular a disposición de la justicia, que me llame cualquier juez, fiscal, el que sea, para que lo periten. Y para que vean que no tengo borrado ningún chat, atención, no borro los WhatsApp. Lo pongo a disposición y desafío a los Menem a que hagan lo mismo. Vamos juntos y ponemos nuestros celulares a disposición. A ver si hay alguien que tiene que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar. Punto número 1. Punto número 2, por supuesto. Ya son demasiados los casos en donde se vocifera que los Menem están involucrados en la corrupción que penetró este gobierno. Y en todas las causas que estamos hablando, Banco Nación, metieron sus empresas, recién estaba hablando el colega también sobre Water, es casi un plan sistemático donde los Menem siempre aparecen para recaudar dinero. Entonces venimos batallando en contra de la casta y la casta se nos metió y está gobernando. Querían el poder para hacer negocios, no para poder cambiarle la realidad a los argentinos de bien. ¿Y por qué se apunta, Marcela, contra Franjo Bindi? En este caso, yo no sé si vos estás con él o estabas... Sí, es mi pareja. Yo lo conté, es mi pareja. Lo que pasa es que yo no publicito mi vida privada, porque si yo hubiese hecho un show, como hicieron otras diputadas de mi vida privada, era muy fácil para mí. Pues yo venía de los medios. Lo que quise es revestir de seriedad el lugar que me dio la gente. Porque yo también trabajé para que la gente me vote. ¿Qué me querías preguntar, Hugo, sobre...? Marcela, cuando vos hablas de, digamos, de algunos casos que estarían involucrados los Menem, que decís, bueno, que se vociferan, la realidad es que vos en la carta abierta a Milei hablaste, digamos, calificaste particularmente a Martín Menem como casta, pero llegaste a decir que el clan Menem también es una lacra. Entonces, ¿qué te lleva concretamente a decir esto, más allá de lo que se vocifera? Mira, yo creo que lo llevaron a una vista en presidente. Y tiene poco tiempo para cambiar el rumbo. Y voy un paso más allá. Este modelo de gobierno está agotado. Escuchaba la discusión que tenían y bueno, Máximo Montenegro es una de las personas que más sabe de economía del país. Es un modelo agotado, en muchos sentidos, y sobre todo en la manera de hacer política. Hablo del modelo de gestión. Se terminó la posibilidad de seguir peleándonos con todos, desde, no sé, la cantante Lali Espósito, el actor que me critica, o el gobernador de turno. Este es un gobierno que no tiene un solo gobernador de su color político y debería hacer alianzas, porque la Argentina no va a salir adelante peleándose con todos. Y sobre todo necesita músculo político. No se puede estar siempre en guerra con todo el mundo. Claro, pero vos ponés el dedo sobre el entorno del presidente. De hecho, claro, llegaste a decir entorno nefasto y que lo tendría que cambiar. ¿A quiénes tiene que cambiar? ¿A Caputo? ¿A Francos? ¿A quiénes? Él tiene que hacer urgente un cambio de gabinete, yo no tengo dudas de eso, y debería convocar y hacer un gobierno de coalición. Este debería ser un gobierno de coalición y debería ser un gobierno, y el presidente tiene la oportunidad histórica de hacerlo, de reunir a todos los sectores, desde el sector privado, recién ustedes mencionaban el establishment, hay mucha gente idónea que quiere prestar su servicio, pero también a distintos referentes de la política, incluso de la oposición. Estamos hablando de corrupción, ¿cómo puede ser que la GN esté vacía? Y tienen que ser los referentes de la oposición los que estén ahí, no importa si nos gustan o no. Vinimos a hacer las cosas distintas, hay que hacerlas de manera distinta de todos los sentidos. Marcela, no quiero sacar el foco de la denuncia que involucra el audio de Españolo y lo que vos venís mencionando. El otro día Martín Menem dijo, yo no lo conozco a Kovaliker, a ninguno, ni a Johnny, ni a Emanuel. No lo conozco, nunca he estado en la isla, ahí en Nordelta. Vos dijiste que sí, que Martín Menem conoce a los Kovaliker, que son los
dueños de la droguería Suizo Argentina, que es una de las grandes contratistas de medicamentos del Estado. Martín Menem no vendía antes de llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados barras de proteína que le fabricaba Gentech, porque por ahí perdió la memoria, ¿viste? El estrés y el nerviosismo que yo entiendo que debe tener, porque está sucio, está muy sucio, lo hace perder la memoria. Pero es tan fácil de comprobar las conexiones y además hay vínculos familiares, hay amistades. Yo la verdad que creo que se está metiendo en una callejón sin salida, pero para mí ya a esta altura es un personaje menor, porque yo los invito a ustedes a que vean lo que va a pasar. Probablemente no haya ningún cambio de gabinete ahora, porque lamentablemente están llevándolo a equivocarse el presidente y lo están haciendo hacer campaña. El presidente tiene que estar gobernando, no estando en una caravana, arriba de una camioneta y encima expuesto adrede a que lo agredan. Nadie lo cuida al presidente. ¿Qué pasó? No una cabeza por esa agresión, ¿Qué crees que pasó con el caso Spagnolo? Yo creo que no sé qué pasó con el tema de los audios, pero sí te puedo decir, porque no sé si son audios reenviados o si alguien lo grabó. ¿Vos tenías una relación personal con Spagnolo? ¿Lo conocías? A mí me lo presentó Javier Milei, claro, en 2023 en plena campaña. ¿A vos te lo presentó el presidente? Sí, claro, era uno de sus mejores amigos. Digo, ¿sabés en qué marco lo conocí, Maxi? A ver, contame. Cuando Javier tenía algunos inconvenientes con periodistas, entonces yo todavía estaba haciendo entrevistas en radio, ya estaba en campaña, pero todavía tenía mi programa de radio, lo sostuve lo que pude y lo entrevisto a Spagnolo justamente por un problema que había tenido Javier con un periodista. Y Javier me lo presenta como una persona de confianza, hasta hace un par de días nada más era la persona que lo representaba. Entonces, yo lo conozco a través de Javier Milei. Javier Milei lo introduce en La Libertad Avanza. Y hemos hecho campaña porque estaba en la misma lista. Y es una persona que, más allá de lo que algunos pueden considerar amistad o no, sí sabemos que el presidente es muy selecto con el grupo de gente que entra a la casa a verlo, a su casa, que es Olivos hoy, los domingos a escuchar ópera o a charlar de cosas que no son política. Y Spagnolo era parte del grupo selecto. Marcela, vos decís que tiene que haber un cambio en el gabinete. En tu opinión, ¿ese cambio de gabinete tiene que incluir a la hermana del presidente? A todos los que sean necesarios, son todos fusibles. Acá hay no, pero vos evidentemente, vos los conocés, trabajaste con ellos, conocés más que nosotros de la interna. Por todo lo que vos conocés, por lo que venís diciendo de los Menem y del funcionamiento del poder ahora en la Argentina, ¿vos pensás que Karina Milei tendría que dar un paso al costado o eventualmente el presidente apartar a su hermana? Yo creo que cualquiera que en este momento, para ejercer la mejor gobernabilidad posible, sea necesario, tiene que dar un paso al costado. Todos son posibles, ministros, secretarios, subsecretarios. Hay que entender que el único que hay que cuidar es al presidente y quien me está viendo del otro lado. Yo digo, no se trata solamente de mi empatía con la persona Javier Milei, que por supuesto la tengo. No hablo de lo subjetivo, hablo del presidente como institución. Es el emblema de la República y de la democracia. Hay que cuidar eso, porque es importante cuidar la gobernabilidad y está en peligro. Marcela, insisto con este punto. ¿Cuál es tu hipótesis de lo que pasó con Spagnolo? Porque, insisto, esto sale justo horas después de que la Cámara de Diputados rechace el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Y creo que justo ahí, en esa sesión, vos junto a otros 3 diputados, estuvo acá el otro día D'Alessandro, forman un bloque de 4 diputados, el Espacio Coherencia, y se van denunciando corrupción en el gobierno. A ver, justo casi simultáneamente, ¿qué crees que pasó con Spagnolo? ¿Qué hay detrás de eso? Yo no puedo saber, sí te escucho esto y es muy verosímil, y por otro lado también tengo que decirte, yo no voy a ser cínica, yo no me voy a callar y voy a seguir siendo cómplice desde el silencio, porque esa complicidad a la que nos querían llevar me hizo darme cuenta que estábamos llevándolo a un mal lugar al presidente. Hay internas y son feroces y ponen mucha plata para taparlas. Entonces, como también hay internas y no quieren que hablemos de eso, y a mí me parece que son internas por poder, esa puja de poder llevó, me parece, a 2 sectores del gobierno
a que se filtrara esto. ¿A 2 sectores o a 3? La interna es de entre 3 sectores, sí. Pero me parece que acá hay 2 sectores involucrados. Pero perdón, ¿qué 3 sectores? Porque todos conocemos de un lado Caputo, del otro lado Karina Milei y los Menem. ¿Cuál es el tercer sector? Hay un tercer sector que es el gabinete, que estaban todos en duda. De hecho, se vociferaba en todos lados que después de las elecciones el primero que volaba era Guillermo Francos. Y menuda casualidad que de repente aparece el establishment y lo empieza a sostener a Guillermo Francos. No digo ni que esté bien ni que está mal, solamente estoy haciendo una descripción. Yo ya no me callo más porque lo que quiero es que se mejore la forma en la que se está gobernando. Bueno, pero el presidente lo había nombrado como dentro del Triángulo de Hierro. No, pero ahora ya no es más triángulo, ¿no? Ahora es un cuadrado, sería de hierro. Marcela, vos estás sugiriendo algo bastante concreto. Vos estás diciendo que el jefe de gabinete tiene contrainteligencia en su gabinete y por el otro lado estás diciendo que hay una puja de poder, que alguien sale beneficiado y estás sugiriendo que Francos. Entonces, atando esos cabos, digo, vos lo estás, lo estás responsabilizando a Francos de la filtración de los audios. Sí, o alguien que trabaja para él. Ok, o sea, vos lo responsabilizás al jefe de gabinete por la filtración de los audios. Es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Está por verse. Tomen nota del nombre, ¿eh? Si en un par de semanas o meses resulta ser que vuela Caputo del manejo de la CIDE o vuela Caputo, recuerden el nombre de José Luis Vila. Ahora, sería muy grave porque sería alguien dentro del gobierno que quiere dañar al propio gobierno. Yo no sé si toman dimensión. Por eso yo dije, hay que cuidar al presidente. Yo siento que nadie lo está cuidando. Se están matando por el poder debajo de él y nadie lo está cuidando, ni siquiera su seguridad. Marcela... Lo que quisieron hacer el otro día, tirando lo que tiraron, no terminé de entender si era verdura, si era piedras. Creo que por lo que explicaron eran piedras. Si lo que quisieron hacer es un Bolsonaro o humo para tapar el escándalo de corrupción, lo están arriesgando demasiado. No sé quién da esos consejos. Quiero una pregunta más para Marcela. Marcela, hay gente del gobierno que dice que vos le haces el juego al kirchnerismo. ¿Vos militarías con el kirchnerismo o pensás en un futuro político del otro lado o en ese lugar? El kirchnerismo está dentro del gabinete, punto número 1. Punto número 2, los enlaces y los acuerdos que tiene Martín Menem son con Germán Martínez, el jefe del bloque de Unión por la Patria. Y dicho sea de paso, es casi el representante de la Cámpora, porque hay un sector peronista que no tiene muy buena relación con él. Porque cuando tenían que, por ejemplo, en el Pleno, en la Cámara y en el recinto, votar las autoridades de la Comisión Libra que iba a investigar, entre otras personas, a los Menem y a Karina Milei, pues todos se levantaron de sus bancas y se quedó sin quórum la sesión. Yo no me chupo el dedo. Hay que empezar a observar un poco quién es quién y dónde están los acuerdos. Creo que hay muchos más acuerdos de los que ustedes creen con el kirchnerismo. Así que el juego se los están haciendo los que están gobernando. Yo no gobierno, soy una simple diputada de 257. Dijiste que se pone plata para digamos, tapar esos problemas. ¿En dónde se pone plata? Bueno, Martín Menem maneja una caja muy interesante. Además, les recuerdo algo, digo, como si fuese poco, él tiene un método que es doblegar a los propios, a los diputados propios. ¿Cómo lo hace? Muchos diputados agarraron viaje y ubicaron familiares, novias, novios, peluqueros, amantes, amigos o gente que quizás le reparte algo de su sueldo en dependencias de PAM y ANSES y Migraciones, que las maneja Lule Menem. Entonces te dicen, si vos no votás lo que yo te digo, o si no levantás la manito y te callás, y yo te digo cuando hablas o cuando no hablas, te corro a tu gente. Están extorsionados. Marcela, gracias, muy amable como siempre. Gracias. Gracias a vos por la posibilidad de expresarme. No, gracias por haber sumado al programa, Muchas gracias. Está el diputado Carreño. ¿Cuál es la hipótesis de lo que está pasando con Españolo? Maxi, lo que me parece es que el gobierno sigue sin denunciar a nadie, lo mismo que hizo con Libra, eso lo pone en una situación de denunciado, investigado. Ahora dice que estarían viendo denunciar y hablan de una operación, pero tampoco hacer una denuncia penal para que se investigue si hay una operación. Por lo tanto, a ver, también hubo una operación cuando salió la foto de Fabiola en la fiesta de Olivo, fue en época electoral y es lo mismo, o sea, claramente es una operación. Ahora el problema es si el contenido es real o no. Ahora, lo que a mí me preocupa es que todo esto viene de la entraña del poder, la información. Vos fíjate que en el caso Libra, la ex canciller es la que habló de que era o estúpido o poco inteligente o corrupto. En
En el caso de Españolo eran audios que se filtran una conversación en confianza con alguien con el cual claramente venía hablando. Por supuesto que está mal obtenida la información, pero viene de la entraña del poder porque el que habla... Revela una interna dentro Revela una interna, pero el que habla es él. Y vos fíjate que ahora tenemos a la diputada Pagano que viene de la Libertad Avanza. Recordemos que hace poco, cuando fue el presidente en marzo, le agarró el bebé a ella. Y claramente da mucha información. Por lo tanto, estamos viendo que no es el kirchnerismo, la oposición, el bloque de Pichetto, es las propias entrañas del poder exhibiendo la corrupción de adentro del gobierno. Sumo a esto, yo decía, el gobierno necesita esto encapsularlo. ¿Tiene impacto esto en la opinión pública? Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo tengo una medición mía que empezó antes de este conflicto. Mi punto de vista es que esto eclosiona en la opinión pública, pero hay un trasfondo de fuerte desgaste del gobierno previo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo veo el tema de la corrupción, en julio ya estaba arriba en el rating, digamos, de los problemas nacionales. Pero lo que más le preocupa a la gente son dos temas: bajos salarios e inflación, que no terminó. Tengo una fuerte caída de la gestión del presidente previo, digamos, o en el medio de esta situación, que de 41 puntos me rompe el techo y va a 38. Y si yo lo miro desde diciembre de 2024 a hoy, la caída es de 9 puntos. Tengo una caída de expectativas desde diciembre del 24 a hoy de 11 puntos. O sea, tenía 48% de la población que tenía expectativas de mejoras y ahora me apareció 37. Y tengo solo un 30% que hoy piensa que el presidente es capaz de resolver los problemas de la Argentina, cuando en diciembre me lo decía el 40%. Quiere decir que este tema de la corrupción, y siempre lo sabemos porque pasó con el gobierno de Menem también, golpea cuando hay problemas económicos en el bolsillo, ¿no? Si no, no golpean. Los primeros 5 años de gobierno de Menem, que fueron los casos más importantes, estaba blindado. Totalmente blindado. Porque la gente le reconocía el fin de última elección, de la inflación después de las 2 hiperinflaciones, y la economía crecía a 9 y 10%. Estoy de acuerdo y yo lo viví. Y fui parte de la estrategia de ese gobierno. Entonces te quiero decir, una cosa es el 1 a 1 y otra cosa es esta situación de la economía, el descenso de la inflación con la economía parada. Bueno, el otro tema es la campaña de la confrontación. El gobierno busca una campaña de confrontación porque es la forma de construir poder en la Argentina, yo diría, las últimas 2 décadas, o por lo menos los últimos 15 años. Lo hizo Cristina a full, lo hizo en algún momento Macri. Y este gobierno, que en algún momento no venía con la bandera de Macri de confrontar con el kirchnerismo, cuando aparecen los problemas Macri, y necesita, y se queda con todo el PRO subsumido en la Libertad Avanza, necesita identificarse en la construcción. Llega al poder desde ahí, ¿no? Me parece. Fueron días de, mira lo que pasó, de tensión y violencia en la campaña electoral. No hay policías. Bueno, miren ustedes, acá, miren, perdón chicos, se van a subir ya a la camioneta en medio de empujones, Déjame pasar. Se van a subir rápidamente a una camioneta. Abrirle el auto. Porque se acercaron los manifestantes. Está bien, tranquilo. Se desmadró un poco la situación. Quieren sacar rápidamente. Cuidado, Seba. Cuidado que te tira. Ay, cuidado. Yo les relato, pero estoy sin retorno porque en los empujones me lo han arrancado. A ver si podemos. Miren lo que está pasando. Miren esto. Es un camarógrafo de América, del canal de corresponsal de aquí, a quien estos son personas que estaban con la comitiva o que vinieron a acompañar a Martín y a Karina. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te... Bueno, esto pasó hoy en Corrientes. Juegan todo, la información que tengan. No, les aclaró que hubo aparentemente un malentendido porque había una previa de gente que estaba protestando en contra de la llegada de Karina Milei y Martín Menem en Corrientes. Cuando Martín Menem se acerca junto con Karina Milei y el candidato a la gobernación,
se produce un pequeño altercado, pero el altercado efectivamente se produce dentro de quienes estaban cubriendo el evento, ¿no? Que después se aclaró, ¿no? El padre que defiende a la hija que había sido golpeada y bueno, toda una serie de... Un camarógrafo y una periodista. Ahora, esto es el desencadenante de episodios anteriores que comenzaron en Junín, que siguieron en Loma de Zamora, en La Plata, en la Facultad de Derecho. Ese es el clima. Bueno, a ver, alguna información adicional respecto a esto. Yo lo que veo es que el gobierno fue hoy, los Menem y Karina Milei van a Corrientes, que tiene una partida muy difícil del gobierno, porque ahí tienen al gobernador Valdés, que está muy fuerte, ¿no? Que va a su hermano. Hoy estuvieron la foto de Puyaro, Schiaretti, es decir, los gobernadores, ¿Están todos los gobernadores? Del centro van detrás de Valdés. Segundo está el peronismo, no sé si está tercero, porque también está el ex gobernador Colombi. También lo que me dicen que... Se habla de cuarta posición. Claro, me hablan de cuarta posición para la Libertad Avanza. Yo no estoy trabajando ahí. Y acá los que fueron a repudiar, que eran del peronismo, eran del regadismo, por lo que fuertes son los radicales ahí en Corrientes. Sí, en realidad no queda claro. De hecho, el mismo candidato a gobernador dice que no sabe de qué agrupación eran los manifestantes. Hay quienes lo adjudican al peronismo, pero lo cierto, Maxi, es que no hay confirmación. Sí hubo algunos enfrentamientos entre militantes de la Libertad Avanza y estos otros manifestantes que fueron con algunas pancartas en contra del gobierno, pero la realidad es que tampoco es que pasó a mayores, ¿no? Es interesante igual lo que acaba de decir Hugo Machiavelli. Esto va generando un clima, porque esto es la continuación de algo que ya veníamos viendo. Ayer fue Lomas, hoy en Corrientes, con lo cual el gobierno tampoco puede salir a la calle como un rockstar como era Milei en la primera época. Esto está cambiando. ¿A vos, Carreño? Sí, creo que se podía decir que en el conurbano bonaerense el kirchnerismo le podía infiltrar, usando las palabras del presidente, algo. En Corrientes no podemos decir lo mismo, es otra situación. Y lo que yo noto, y siguiendo las encuestas, lo que se analiza, es que hay un desgaste de la sociedad no está dispuesta, uno ve encuestas y no está dispuesta a seguir bancando que el ajuste vaya por ellos, quieren ver una luz al final del túnel, y eso se empieza a ver en la calle. Y además, si tenemos un presidente violento, si están arriba de una camioneta y le gritan chorros y le responden de esa forma, bueno, es muy grave que se le tire una piedra al presidente, pero también es muy grave que el presidente maltrate a la gente por expresarse cuando la está pasando mal. ¿Hay algún video, digamos, de algún intercambio ahí con militantes? A lo que voy, ¿no? Y tiro polémico para que intervengan todos. Se lo ve audaz al gobierno, porque va al territorio, al lugar donde no va a la Recoleta. Claro. Digamos, es como si Cristina fuera a hacer campaña a Recoleta. En el conurbano o va a Corrientes, donde está tercero o en el cuarto. Conurbano estaba y va al territorio y no va con un acto, va a caminar. En este programa lo anticipamos, que Milei iba a bajar al territorio en el conurbano porque la discusión ahí era territorial. Pero lo de Corrientes sorprende, pero parece que está dentro de la misma estrategia de generar hechos que tengan impacto o cercanía con la gente, ¿no? Sí, yo creo lo siguiente, el gobierno tiene un asesor que es Caputo, que no le están dando bolilla, que es el que tenía razón. Y Karina lo está llevando a la muerte política del presidente, porque, o sea, va a Corrientes. Caputo, ¿qué le decía? Cerrá con el gobernador. Alianza con todo el mundo. O sea, ¿qué va a decir? ¿Kirchnerismo o muerte o libertad en Corrientes? No existe eso, si no hay kirchnerismo ahí. O sea, ¿entendés? Y en todas las provincias le va a pasar lo mismo. Entonces, la idea, lo que estaba diciendo Marcela... ¿Vos lo ves como demasiado arriesgado esta estrategia de construir? ¿Está construyendo un partido nacional? Está intentando construir eso. Está el peronismo, estaba el radicalismo, estaba el PRO y aparece de la nada. Sí, seguramente que está intentando... Sí, lo va a construir. No es que no lo va a construir. Sí. Pero el problema que está teniendo es que lo está intentando hacer con una estrategia que lo va dejando cada vez más solo. Mirá que no se construye un partido nacional con la derrota, ¿eh? No, para construirlo claro, tiene que ser con la victoria. Él no va a tener una derrota nacional, pero va a ser una elección no buena. Locales. ¿Pero qué significa no buena? No buena, que va a ser... Cualquier gobierno tiene que ganar medio término. Si te comes una paliza como recibió Alberto Fernández, chau, espera, que yo no digo que él va a comer... ¿40-30 a nivel nacional? Yo creo que hoy el gobierno está bajo de los 40 puntos nacionales. ¿Pero gana a nivel nacional? Sí, pero escuchame, una elección que sacás 36, 37 puntos nacionales, ¿vos te parece una buena elección? No. Y ahí queda una señal de incertidumbre. Nosotros estamos, la agenda está cooptada por la política, pero en la economía pasan cosas, ¿no? Claro, ese es el Entonces, es algo que te abre un gran signo de interrogación para lo que viene. Pero además, perdóname, si en septiembre, como muy probablemente suceda, gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires, tiene que transitar la derrota esa. Eso sería un gran problema. Hoy el presidente dijo, septiembre va a ser nuestro piso y el techo para el kirchnerismo. Lo que sucede es que todos los mercados
están descontando que el gobierno puede perder hasta por 4 o 5 puntos provincia de Buenos Aires, que sería equivalente a Macri ganando en 2017, porque Macri ganó en 2017, pero Massa sacó 15 puntos y fue por afuera, y Randazzo sacó 5 puntos y fue por afuera. Pero si pierde por 10 puntos provincia de Buenos Aires, la cuesta económica hasta el 26 de octubre va a ser compleja, ¿no? En términos del gobierno, el gobierno dice, esto es riesgo político. Bueno, el riesgo político va a subir fuerte si hay una derrota el 7 de septiembre. Gracias, diputado, gracias. Uaime, controla los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. Y Bike llegó con todo, la concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata, en Avenida 13, entre 526 y 527, con entrega inmediata en absolutamente todas las unidades. Contactate ya.